Esto es El Rincón de la Mente Sana Radio. Los temas de salud mental que más afectan e interesan a los médicos, en voz del doctor Manuel Sánchez de Carmona. El Rincón de la Mente Sana Radio. Contenido de médicos para médicos, presentado por Armstrong Laboratorios. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Manuel Sánchez de Carmona y los invito una vez más a esto. Es un programa en vivo de El Rincón de la Mente Sana. Un programa de radio hecho por médicos para médicos, buscando la mejor salud mental de todos nosotros y en este grupo de psiquiatras que nos dedicamos a trabajar la salud mental. Qué importante es que nosotros tengamos una mente sana. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Hace 15 días hicimos un programa excelente gracias a nuestro invitado, el doctor Jesús Ramírez, que pues nos llevó a recorrer este libro magnífico sobre depresión, La Noche Más Oscura. Los invito a todos que no lo hayan leído, léanlo, escuchen el programa, de eso se trata, que podamos tener esa interacción con nuestros colegas que son escritores, autores de obras magníficas. Todo este material, como saben, está dentro de la plataforma Armstrong Streaming Radio. Ahí pueden ustedes escuchar los programas pasados, bajarlos, irse en el coche escuchando esto. Y pues de lo que se trata es precisamente de hacer una hora de interés para todos ustedes, gracias a nuestros patrocinadores, al Laboratorio Armstrong y sobre todo a todos ustedes, a todo el público que nos escucha y que nos ve y que nos escribe. Muchas gracias por sus mensajes. Aquí en el chat en vivo, quien está conectado a través del video, estaremos dando lectura a comentarios que nos quieran hacer sobre todo esto. Bueno, pues este es un programa el día de hoy muy especial, que ya le tenía yo muchísimas ganas. Porque es un tema que es una palabra que no todo mundo la conoce y en medicina, precisamente en el tiempo de COVID, ha sido una palabra que hemos escuchado cada vez más, la resiliencia. Tenemos un programa interesantísimo y para ello, pues tenía yo que tener una invitada de lujo, que ella misma es una persona que ha sido resiliente. Es impresionante ahorita que les cuente un poco todo lo que ha hecho. Brevemente, ella es médico psiquiatra y tiene 3 subespecialidades. Es psiquiatra infantil y de la adolescencia, pero también tiene una preparación como psiquiatra de enlace y también como dentro de la rama de la psicoterapia médica. Ella es subdirectora médica del Hospital Psiquiátrico Infantil aquí en la Ciudad de México. Fue presidente del Consejo Mexicano de Psiquiatría y de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Y además, diplomada en psicomotricidad, en mindfulness, en narrativa y en postconstructivismo. Ella es originaria de Mérida, de Yucatán, vive aquí en la Ciudad de México desde los 3 años, está casada, tiene 2 hijos y pues para todos nosotros la doctora Rosicela Mezquita Orozco la conocemos con mucho cariño como Rosy. Rosy estará esta noche con nosotros, el tema es resiliencia y antes de ya pasar de lleno a hablar con ella, déjenme compartirles un poco esto que preparamos sobre el tema del día de hoy. Denme un segundo. Vamos a escuchar precisamente la definición de resiliencia y de qué se trata el programa de hoy. La resiliencia es la propiedad de un material que permite que recupere su forma o posición original después de ser sometido a una fuerza de doblado, estiramiento o compresión. Se considera resiliencia en salud mental al conjunto de habilidades que desarrolla el individuo de manera positiva para poder solucionar y resolver situaciones adversas, disminuyendo los factores de riesgo e incrementando los factores protectores. Hola Rosy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Hola tal, Rosy. Manuel? ¿Cómo te Bienvenida, va? qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo la verdad estoy muy contenta. Es un honor para mí estar en este programa que pues ya tiene un tiempo de
gran éxito, además, con muchos compañeros que me han antecedido, famosos. Yo te decía un poco en broma, yo no traigo un libro escrito porque todos, qué bárbaros, son además expertos, escriben, ven pacientes, investigan. Realmente qué gusto saber que hay colegas con tanta capacidad. Y pues para mí Como es un la tuya, la honor. verdad, Pues nos da muchísimo gusto tenerte aquí esta noche. Para las personas que nos ven en vivo y los que nos escuchan, pues es un gran gusto tenerte aquí con nosotros. Y tú escogiste el día de hoy este tema, resiliencia. ¿Por sí, qué, Rosy? ¿Por qué la escogí resiliencia? este tema. No, déjame hacer una aclaración porque si no pueden pasar cosas terribles. No, no es cierto. ¿Sabes qué? Mencionaste que soy subdirectora de psiquiátrico infantil. Lo fui hace años, pero no lo soy ahora. Me faltó poner ex en muchas cosas porque ya es un camino recorrido. Es un camino recorrido, ¿sí? Pero muchísimas gracias por la presentación. Y gracias por la sonrisa, porque justamente de eso se trata, parte de la resiliencia, de sabernos reír de las cosas que de repente nos salen perfectas, pero que son una parte de nuestra vida y nos dan la chispa justamente para vivir y para aprender a ser resilientes, ¿no? Y yo escogí este tema. Este tema, ¿qué te puedo decir del tema de la resiliencia? Este tema ha marcado mi vida, pero yo no sabía que se llamaba así. Cuando yo era pues una joven que quería saber qué carrera escoger, a mí me llamaba mucho la atención. Desde niña me llamó mucho la atención ver las historias de éxitos y de fracasos que vemos a nuestro alrededor, en nuestra colonia, en nuestro barrio, lo que nos platican nuestros padres, lo que nos platican los abuelos. Y todo está lleno siempre de historias de fracaso, de historias de éxito. Y a mí me llamó la atención tratar de entender ¿por qué? Porque había gente que le iba bien, que de repente la vida estaba en su contra y sin embargo, y todos lo entendían y lo aceptaban y se enorgullecían y respetaban y admiraban a una persona que aún ante la adversidad salía adelante. Y a mí me interesó saber cuál era el secreto. Dije, yo quiero saber cuál es el secreto. Yo creo que todos queremos saber siempre cuál es el secreto de que alguien luchando y luchando y luchando salga adelante y de repente sea capaz de llegar a un momento en su vida de resiliencia, de estabilidad y, ¿por qué no, de sabiduría también? Porque yo creo que el resiliente va aprendiendo en el transcurso de su vida a hacer eso, a ser cada día más sabio y a poder enfrentar la vida con más preparación, con más capacidad. Y entonces, bueno, pues decidí empezar a buscar en qué parte de mi vida iba yo a encontrar eso y decidí ser psiquiatra infantil, porque yo decía, ¿por qué no desde la infancia? Que justamente en la infancia podemos nosotros incidir en la vida futura de los sujetos que van a crecer, convertirse en adultos, y por qué no tratar de que esos adultos tengan mayores posibilidades de tener éxito en sus vidas y ser resilientes, porque la vida no siempre está Pasaste de fácil, medicina ya pero con la idea directa de psiquiatría y sí, de la sí, adolescencia. Ya desde el déjame, principio estabas así yo dirigida. iba directo, sí, hay quien dice, yo he encontrado colegas que me dicen, ay, eso no es posible, no es cierto. No, sí, claro que sí. No, sí, Yo claro. me acuerdo desde que estaba en la preparatoria, yo empecé a buscar qué carrera yo hacer, ya sabes, siempre empieza uno, qué carrera, ¿no? Yo tenía en mente, pues que yo quería hacer algo para ayudar y yo creía que eso me lo iba a dar a mí la carrera de psicología, pero yo quería algo más integral y no me conformaba con eso. Investigué en la Facultad de Psicología, chequé qué era lo que hacían, en qué se preparaban y qué era lo que iban a hacer después y dije, no, pero yo también quiero hacer otras cosas. Y entonces lo que me dijeron que se podía hacer era psiquiatría. Y yo dije, pero es que yo quiero con los niños. Ay, yo no sabía que había psiquiatría de niños. Y entonces, hay gente que ahorita a la fecha no sabe que existe la psiquiatría de niños, ¿no? Entonces yo dije, es que yo quiero, desde que son chiquitos, desde que son pequeños, como poderlos ir orientando, guiando, haciéndolos fuertes, haciéndolos más resistentes. Y me dijeron, pues es que eso es psiquiatría infantil. Y cuando yo hablaba de psiquiatría infantil en aquellos años, bueno, pues a mí me decían, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué se trata? Para empezar, ¿cómo psiquiatría? Eso es horroroso.
tú no debes de hacer una cosa tan horrorosa, ¿no? Porque la gente piensa que uno va a estar siempre metido como en el terror o en el inframundo, cuando uno lo que quiere es ayudar a la gente a cambiar, ¿no? A hacer ese Claro. cambio. Y Pero entonces, fíjate pues que ya, hay un tema que es psiquiatría. muy interesante que ahora que te escucho, que aunque no es el tema del programa y quizás un día lo vamos a hacer, que te voy a volver a invitar, todavía ni vamos ni al... Ya quiero que Ya, vuelva. ya estoy invitada, yo regreso. ¿Sabes qué estaba pensando? Porque ahorita me moviste mucho con este tema. Digo, yo también comencé mi carrera de medicina claramente queriendo ser psiquiatra, pero visualizábamos a la psiquiatría infantil casi como otro planeta, así como otra carrera. Ya lo que ha pasado en los últimos, digamos, 10 15 años, cada vez los diagnósticos que eran a partir de los 18 años, pues se han borrado esas líneas. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, el trastorno bipolar, que cada día su inicio está marcado más por un pródromo claro en edades tempranas. Y eso sucede en prácticamente todos los padecimientos. Y yo creo que, yo te voy a decir una cosa, yo envidio a todos los paidos, porque sí tienen esa información desde el principio. Y qué importante, no solo como médico, el por verlo parte de nuestra historia clínica, el escarbar de la niñez, sino realmente darle el paso a todo esto. Me encantó tu observación sobre la resiliencia sin saberle. Yo no sé cuándo se empezó a usar esa palabra, porque como escuchaste ahorita en el audio, se hablaba de la resiliencia en los metales, en las propiedades. Pero ahí, cuéntanos un poco más de tu opinión sobre la palabra y cómo se usa el término de resiliencia en salud mental. Fíjate que es una cosa bien interesante. De repente yo empecé a revisar, y de repente dicen, no hay un antecedente histórico específico. Dices, no, ¿cómo? Pues yo estaba buscando algo que me diera a mí como el punto de partida, pero seguí buscando. Y ahí, para mí hay dos áreas de investigación, de registro en esta parte histórica, muy lindas las dos áreas. Bueno, a mí me emociona mucho hablar de esto. Entonces, te voy a decir que, por ejemplo, en los 60s, en la Escuela de Psiquiatras de Nueva York, había un área de psiquiatría. Los fundadores, los grandes maestros de la psiquiatría infantil estaban ahí. Entonces estaban personas como Stella Chess, como Thomas Alexander, que además eran esposos, y estaban ahí y estaban investigando mucho sobre cómo era un niño, qué características tenía y cómo iba evolucionando. Pero además estos grandes psiquiatras eran grandes observadores y escribían todo lo que observaban, y esas eran las investigaciones. Entonces escribían y observaban a través de los años, y ellos fueron los que hablaron sobre el temperamento, por ejemplo, los que dijeron, existe un temperamento y hay diferentes tipos de temperamento en los niños y los podemos observar, y a los que les va mejor en la vida es a los que tienen este tipo de temperamento. Y también hablaron sobre el vínculo y dijeron, ah, caray, también estamos viendo que también hay un vínculo, y los que tienen este tipo de vínculos les va mejor en la vida, porque iban siguiendo las poblaciones de los chicos al paso de los años. Como 30 años después, estoy hablando de los 90s, apareció la palabra resiliencia por parte del doctor Michael Rutter, que Michael Rutter está considerado como el padre de la psiquiatría infantil, pero para cuando lo consideran así ya llevaba ya muchos años estudiando todo junto con la Escuela de Nueva York. Habían personas muy eminentes ahí y cada quien fue estudiando áreas muy específicas de la psiquiatría infantil. Michael Rutter estudió toda su vida, falleció apenas el 23 de octubre, salió para nosotros los psiquiatras, empezaron, Michael Rutter falleció, y vaya, fue como una historia de un hombre muy importante que dio O sea, grandes falleció hace menos de un aportaciones. mes. Hace Sí, menos de sí, un el mes. 23 de octubre falleció Wow. Michael Rutter, junto Ujú. con Aaron Beck, falleció como una semana Sí, sí, antes sí, que eso sí, después. sí tuvimos Que, que... entonces, Aaron haz Beck. de cuenta que la información de los dos estaban pues los teníamos en las redes sociales, pero acaba de fallecer Michael Rutter hace muy poco. Pero él dio toda esa gran aportación y estuvo hablando. Ellos hablaban de factores de riesgo y factores protectores, que lo mencionas en el audio.
hablaban de eso, no hablaban específicamente de la palabra resiliencia. El concepto se fue estructurando a través de los años hasta que dijeron, se parece a esta característica de los metales, que por más que uno los presiona y los golpea, vuelven a recuperar su forma. Y quien ha leído algo sobre resiliencia, esta imagen como de un resorte o de un muelle de la suspensión que está golpeteando y golpeteando y golpeteando, esa es como la imagen clásica de la resiliencia. Claro. Pero hay otra parte que a mí me gusta mucho también, que es una parte de un hombre que estuvo en la época de la invasión nazi en Francia. Y ese hombre era un niño, era Boris Cyrulnik. Los padres de Boris, el papá era ebanista. Y entonces lo que hacen es, cuando ven que ya se viene la invasión nazi, lo meten como si él fuera francés y lo meten se llamaba pensión ahí en Francia. Después de la pensión lo pasan como algo similar a lo que sería el DIF, como quienes se hacían cargo de los huérfanos y todo esto ahí en Francia, se hace cargo el gobierno francés, pero llegan los nazis de todas maneras y lo sacan. Y entonces empieza el peregrinar porque él de repente lo adopta una institutriz y lo trae por otro lado y luego vienen otra vez los nazis y hacen una redada y otra vez lo sacan y los meten a una sinagoga a todos para llevárselos a Auschwitz junto con los papás que también finalmente terminaron, ellos fallecieron. Y él se escapa, además como buen resiliente que él no sabía qué era, se escapa, se logra escapar, luego queda vagando y hasta que finalmente lo esconden en una casa, lo llevan al campo, se queda como si fuera un granjero y así se la pasa hasta que termina la guerra y va una tía, lo busca por todos lados, lo recoge, se lo lleva y en Francia él estudia medicina, estudia neurología, estudia psicoanálisis, estudia neuropsiquiatría y ha dedicado toda su vida a hablar sobre resiliencia. Wow. Y cuando a él le preguntan por ¿Quién es qué, él? Boris Cyrulnik. Qué maravilla de historia, qué maravilla. Es una maravilla de historia. Entonces, él, cuando le preguntan por qué estudiaste psiquiatría, psicoanálisis y todo esto, él dice, porque yo quería saber qué me había pasado a mí y quería saber por qué había pasado todo lo que había pasado, ¿sí? Y entonces se va sumergiendo en historias, pues en historias difíciles de muchas personas que habían pasado por lo mismo, personajes importantes en la vida como Christian Andersen, el de los cuentos de hadas y de los duendes y todo esto, y empieza a buscar historias, y hace toda una recopilación de historias de resiliencia, pero también recopila historias de fracaso, y empieza a ver cuál es la diferencia entre unos y otros. Y fíjate que hay una cosa interesantísima, retomando la imagen visual que hablabas del resorte, y que precisamente lo que distingue la resiliencia en salud mental es que la persona no necesariamente recupera totalmente su estado antes de, sino que hay un aprendizaje, hay un progreso. Y yo siento que esa es la parte más interesante y que aquí nos estás empezando a dar un poco de luz, de que la resiliencia habla de un conocimiento, de un aprender, o sea, de estar en la situación adversa y el individuo tiene las herramientas y las perfecciona para avanzar. No es un acto pasivo, no es una cosa que te cae del milagro de Dios del cielo que tú sobreviviste. Vamos a oír un poco sobre esto y vamos a escuchar, Rosy, te invito aquí a enfocarnos un poco a la infancia, que es tu área totalmente, es tu mero mole, que nos digas cómo se va formando esta resiliencia en la niñez y qué podemos hacer para, todos nosotros. Yo creo que esta es el rincón de la mente sana está dirigido a nosotros, a los médicos absolutamente, no necesariamente estamos hablando de pacientes o de una forma como de casi siempre cuando damos una conferencia, estamos hablando de nosotros mismos, de nosotros como médicos, de nosotros como papás, qué podemos hacer para mejorar la resiliencia de nuestra familia. Vamos a escuchar. La infancia temprana es un periodo excelente y apropiado para comenzar con la promoción de resiliencia. Chuck Hugh,
profesor de psicología, descubrió que no solo las personas resilientes son capaces de enfrentar estresores y adversidad, sino que también con la misma capacidad reducen la intensidad del estrés con la merma de emociones negativas, ansiedad, depresión e ira, la exacerbación de la curiosidad y la salud emocional. Rosy, ayer que platicábamos un poco sobre este tema, definíamos palabras interesantes. ¿Cuál es la diferencia entre sobrevivencia, entre resistencia y resiliencia? ¿Cómo distingues esos términos y cómo formamos en el niño esas capacidades? Mira, yo lo que te quiero decir es que hay personas que ponen como sinónimos resistencia y resiliencia, pero yo creo que sí hay grandes diferencias entre esos tres términos. Sobrevivencia es, bueno, todos los que estamos aquí, el que está ahorita intubado, el que está en coma, el que está sin conciencia por algún motivo, absolutamente todos los que estamos vivos en este momento, pues estamos considerados como sobrevivientes, ¿sí? Sobrevivientes al COVID, sobrevivientes a alguna guerra, sobrevivientes a diferentes tipos de situaciones, pero finalmente estamos vivos. Hemos hecho algo para mantenernos vivos. La persona que ha tenido cáncer ha ido a sus tratamientos y hasta el día de hoy que está respirando, que está bien, que está consciente, está vivo. Pero la otra palabra tiene que ver con resistencia. Yo creo que aquí, si tú te fijas en el muelle, en el resorte de la suspensión, el famoso muelle, yo me ponía a pensar, si ese muelle realmente fuera resiliente en el término de adaptado a la salud mental de las personas, ese muelle con cada golpe sería cada vez mejor. ¿Sí? Entonces, con todos los baches de la Ciudad de México, ese muelle, ese sistema de suspensión del carro, sería un super sistema de suspensión porque ya habría aprendido a cómo mejorar ante cada bache, la profundidad del bache, ¿no? Lo ancho del bache, los caminos con grava, etcétera. No, hombre, sería un super muelle. Pero no, realmente, aunque en metalurgia se utilice la palabra resiliente para los metales, que es una característica de los metales, ya aplicado al ser humano, pues no podemos usar ese término, ¿no? Resistente sería, pero hay personas resistentes. Resistentes son todos aquellos que están aguantando y aguantando y aguantando y aguantando y desgastándose y siguen así día tras día, semana tras semana, década tras década, y lo único que han hecho es aguantar, pero no aprendieron y eso no los transformó. Y entonces siguen aguantando las embestidas y las oleadas que da la vida, porque la vida todo el tiempo nos está poniendo a prueba. Entonces, para mí, la persona que resiste es una persona que solamente está aguantando. Es como si alguien empujara una puerta y los demás están aguantando, aguantando, aguantando para que la puerta no la abra, ¿no? Eso es resistente. Hay muchas personas resistentes en la vida, pero no todos somos resilientes, porque yo me incluyo dentro de la resiliencia por una serie de situaciones, pero no todos somos resilientes. Yo creo, y luego vamos a hablar de los médicos. Yo sé que como médicos también somos resilientes, pero tú me decías una segunda pregunta De la respecto niñez, a... de la niñez. O sea, estaba yo pensando en el apego en todos esos primeros años del niño, de cómo, qué cosas tiene un niño que está aprendiendo Claro, y está teniendo esa capacidad de resiliencia. Y yo creo que como padres que somos todos, pensamos en nuestros hijos, cómo podemos hacerlos resilientes, cómo podemos hacer. Tú como experta en psiquiatría de los niños y los adolescentes, ¿cómo ves eso? ¿Cuáles son las características que tienen estos jóvenes para hacerse resilientes? que, que no solo jóvenes, desde muy pequeños. Sí, Una de niños, las niños. primeras características que coinciden quienes hablan de resiliencia es que hay dos cosas muy importantes. Bueno, hay varias cosas, pero uno es el vínculo, o sea, que alguien te ha llamado en la vida de pequeñito, esa figura que puede ser la madre,
y si no es la madre puede ser la abuela, y si no es la abuela puede ser la tía, la madrina, el vecino, etcétera. Tiene que haber alguien que te haya amado, el hermano, ¿sí? Tiene que haber alguien, tú tienes que haber desarrollado un sentido de vínculo, de afecto, de haberte sentido amado por alguien en la vida, ¿sí? No lo has hecho consciente porque eres muy pequeño cuando tienes todos estos amores de la infancia, ¿no? De los primeros años de vida, pero tiene que haberse desarrollado un vínculo afectivo, aunque luego se rompa, aunque luego la madre fallezca, aunque pasen todos estos infortunios de la vida, pero el ser humano tiene que haber sabido lo que es ese regazo materno o paterno o de alguien que te acoge en la vida y que te enseña lo primero que hay en la vida, que es ver, tú ves a través de los ojos de tu madre cuando tú eres pequeñísimo. Tú ves lo que tu madre te dice que es hermoso, es hermoso. Y volviendo a esto, también te comentaría que el mismo Boris Cyrulnik tiene un libro que se llama El encantamiento del mundo y te dice cómo se aprende a ver a través de los ojos de los demás y cómo tú mismo te ves a través de los ojos de los demás. Entonces, son unas palabras y es un libro encantador, pero el vínculo es una primera cosa, ¿sí? Y luego la otra es el sentido de la vida. Nosotros nos pasamos como padres dándole a los hijos la clase de yoga, el taekwondo, la de matemáticas, la de inglés, la de lo que tú quieras, ¿sí? La de gimnasia, natación de alto rendimiento, etcétera. Pero no les enseñamos a tener un proyecto de vida. Les enseñamos a hacer, pero no hay una guía, una orientación, un camino, no hay un proyecto de vida. Y yo creo que eso es lo que ocasiona que a veces la misma gente tenga ese vacío, ese sentimiento de vacío porque no hay un proyecto. Nunca desarrollaron un proyecto. Para los que hablan de resiliencia, el vínculo y el sentido de la vida es lo más importante y luego viene otro más, que es el tutor de resiliencia. Tiene que haber alguien que te puede rescatar con una mirada, con un ejemplo, con una frase, con un empujoncito hacia algún lado, pero hay un tutor de resiliencia también. Fíjate que hay un punto que a mí, otro de los padres de la resiliencia, sin haber usado el término en su obra, es Viktor Frankl. Y me queda totalmente claro que en El hombre en busca del sentido habla claramente de los talentos, ¿no? Porque obviamente, como dices, el apego es el primer paso, tener un camino de la vida, un sentido. Pero para identificar este camino, el niño debe tener como una conciencia de su talento. Es tristísimo cuando en el consultorio pregunto a un muchachito de 16, 18 años, ¿para qué eres bueno? Y me dice, no lo sé, no sé, nunca nadie me lo ha dicho. Y ahí está el tutor, ahí está el papel del tutor de cómo debe haber, además de esa autoestima, una seguridad del talento que tengo. Yo sirvo para esto, a mí me gusta esto, puedo yo hacer eso y se va generando esa confianza. Esto que parece un tema sencillo, Rosy, es complicadísimo porque lo que me gustó y cuando preparo un programa como estos, comienzas a leer y empiezas a mezclar toda esta parte interesante con la neurobiología actual. De pensar, porque para mí resiliencia va de la mano con capacidad adaptativa, con evolución. Evolucionan los resilientes, los que lo logran tener. Y de aquí me cuestiono mucho cuáles son esas estructuras biológicas que entran en juego. Aquí déjame compartirte este audio que habla precisamente sobre toda esa parte de la neurobiología que se aplica al concepto de resiliencia. Y sería muy interesante combinar esto que nos dices del niño con su genética y su biología. Vamos a escucharlo. Se conocen en la actualidad las bases neurobiológicas y neurobioquímicas que subyacen como fundamentos de los cambios que acompañan a la conducta resiliente. Es posible determinar cómo diversas regiones cerebrales están relacionadas con circuitos neuronales que conforman bases estructurales y funcionales de la memoria y la vigilia, los cuales se reactivan de manera autónoma para sustentar los recuerdos.
Para esto intervienen la neocorteza cerebral y, a nivel subcortical, el complejo amigdalino, el hipocampo y el locus cerúleo. Del punto de vista neuroquímico, participan en la resiliencia sustancias hormonales y neurotransmisoras del eje cerebro hipotálamo suprarrenal gonadal. Es increíble eso, ¿no? Poder integrar todo esto. Claro, porque se integra desde, si nos vamos a la parte del temperamento, acuérdate que el temperamento tiene una base genética 100%. muy importante, ¿sí? Entonces, El inventario temperamento de es Cloninger genético. de temperamento y carácter, ¿no? Que claramente nos habla de ese temperamento de búsqueda de la novedad, de la evitación al daño y de la búsqueda de la recompensa, que son rasgos genéticos. Así es. Genéticos. Entonces, encuentras genéticamente temperamentos más fáciles, más flexibles, más adaptativos y temperamentos más complicados. Y aquí en tu pregunta sobre los niños, pues Déjame los decirte psiquiatras... una cosa, decirte una cosa, perdón que te pare aquí, pero es que me acordé de nuestro querido Humberto Nicolini. Con él aprendí todo lo que era ese inventario. Y ahorita que dijiste eso, pensé, estaría genial preguntarle a Humberto cuáles son las características temperamentales de una persona con resiliencia. Pensé, por ejemplo, en Cristóbal Colón, en Hernán Cortés, en los astronautas, en todas estas personas que han tenido esa capacidad de luchar contra todos los contras, de que no vayas a hacer eso y que lo hacen y que yo creo que tienen novelty seeking, una búsqueda de la novedad, no son tan evitadores del daño y tienen esta búsqueda de la recompensa que hace que una persona se mueva. Perdón que te interrumpí, pero se me hizo muy interesante que ya desde lo que nos señalas tú, nace un niño con una base genética que favorece la resiliencia, ¿sí? O sea, que tiene esa parte. Que aquí yo no quiero decir que todos están predeterminados a tenerlo o a no tenerlo, pero de que hay individuos, digamos, que salen más talentosos para la resiliencia, es un hecho y es un poco lo que ibas a decir. Sí, pero también lo que te iba a decir es, ¿qué pasa con los que no tienen un temperamento fácil, que tienen temperamento difícil? Entonces yo creo que ahí la labor del psiquiatra de niños es precisamente cómo haces que ese temperamento, que no está tan fácil, tan sencillo y que sabes de antemano que les va a costar más trabajo, ¿cómo le haces para irlo jalando a que se convierta en un temperamento más fácil? Porque finalmente lo maravilloso de nosotros como seres humanos es que podemos modular esa parte, podemos entrenar esa parte y podemos hacer que esos chicos de temperamento difícil puedan aprender a que el carácter les mejore y entonces tenemos mejores individuos. Pero para eso hay que detectarlos y hay que enseñarle a los papás, porque además pues los papás se pueden desgastar con un chico de temperamento difícil y entonces pueden decir, no, ahí muere, ya como quiera que sea, y se vuelve el tirano del hogar y luego se va a convertir en el tirano de la escuela y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo creo que aquí la intervención es fundamental para poder ayudar a que todas esas cosas se vayan modificando. Fíjate cómo es muy interesante esto, o sea, sí hay personas que nacen con un temperamento que tiene mucho más facilidad a hacerse resiliente, pero si no tienen el carácter o no se moldea ese carácter correctamente, no van a tener la capacidad de desarrollar. O al revés, alguien que no tuvo todas las bases genéticas ideales para esto, pero tuvo un mucho mejor moldeo de su carácter que le ha permitido a todo eso. Y luego surge otra cosa, Rosy, la tragedia, el estrés. Surge un hecho en la vida que a veces activa esto de una manera poderosa. Eso es muy interesante como cuando uno ve historias de personas como las que de niña tú decías, bueno, ¿cuál es el cereal que están comiendo ellos? ¿Qué fue lo que les pasó? Te das cuenta que son unas vidas que viven una tragedia o viven una situación adversa y que les da un empoderamiento a luchar y a salir para adelante, que no todas las personas lo tienen. Y ahí es muy interesante cuando te das cuenta el concepto de salud y enfermedad. Vemos claramente que se enferma el que no logra ser resiliente, que no da ese paso.
Pero vamos a hablar del otro, del que sí lo tiene. Y brinca así como si fuera estos juegos de que saltas las casillas de repente con un tiro de dados y avanzas muchísimo. ¿Qué pasa en esa persona? Y te has puesto a pensar que la resiliencia también tiene una capacidad exponencial. Si fue resiliente una vez, luego lo va a hacer más y más, porque hay un aprendizaje, como decías, de este motorcito o del resorte que no cambia. El ser humano resiliente va mejorando su resiliencia. Va mejorando, va cambiando. Nada más que a veces la palabra resiliencia nos hace pensar en seres como invulnerables y todopoderosos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que la vida pues es larga, está compuesta de tiempo y entonces tú puedes ver a una persona en un momento específico que está en medio de la desgracia y puedes pensar que no es resiliente, que le está pasando muy mal y que no la va a librar. Lo interesante es ver cómo van avanzando estas vidas y cómo cada quien va tomando diferentes caminos, ¿no? Y esto también tiene que ver con la inteligencia, también la inteligencia emocional, no la inteligencia de saberse fórmulas químicas y etcétera. Bueno, a lo mejor para el químico sí, pero la inteligencia emocional también permite que ese niño en crecimiento, esa persona, porque también hay que pensar en los adultos que están enfrentando dramas, situaciones difíciles, ahora con lo del COVID, bueno, por supuesto que la gente ha echado a andar sus mecanismos de resiliencia, porque o te rompes, te victimizas y ya no avanzas, o te conviertes en alguien resistente, pero también puedes convertirte en alguien resiliente. O sea, hay diferentes caminos. La inteligencia es un ingrediente importante porque permite que la persona eche a andar la imaginación. Si tú imaginas mundos mejores y escenarios mejores, entonces vas a dirigir tu energía hacia eso. Y eso solo te lo permite la inteligencia emocional. Pensar en mundos mejores, en alternativas mejores y en poder elegir. A lo mejor te equivocas y elegiste mal y de repente dices, híjoles, ese me dolió más, pero vuelves otra vez a escoger, porque aquí lo importante es no victimizarse. El que se victimiza, el joven, el adulto, el niño que se victimiza, ese sí es un verdadero problema, porque es el que ya renunció a modificarse. Ya dijo, hasta aquí, soy pobrecito, tengan compasión de mí, no puedo más, ¿sí? Y entonces en una familia sobreprotectora eso es catastrófico, porque nunca van a poder ayudar a que su hijo sea resiliente. Fíjate que me encantó este comentario y quiero retomar esa parte que dijiste tan fabulosa de la fantasía, que creo que es interesantísimo y me gustó, número uno, que la resiliencia no es un superpoder y no estamos hablando de un superhéroe que las puede todas. Fíjate que Oprah Winfrey, que es una persona resiliente por todos lados, hizo una entrevista que me encantó cuando empezó la pandemia, donde todo el mundo andaba en el azote de que estamos encerrados y que es horrible, que no salgo de mi cuarto y todo eso. Se le ocurrió traer a su programa a una persona que acababa de ser liberado, creo que eran 30 años de cárcel, perdón, había sido liberado de 30 años de cárcel por un crimen que no cometió. Pero el punto de ella era esto, digo, porque además él siempre dijo, soy inocente, hasta que se probó 30 años. Y estaba en una celda de 2x2, chiquitita. Y ella le decía, a ver, todo mundo está en el azote de que no quiere estar metido en su casa, que sienten que estamos encerrados. ¿Cómo le hiciste para estar 30 años encerrado en ese lugar, además sin ser culpable? ¿Cómo pudiste salir sano? ¿Y sabes qué contestó? Con fantasía. Contestó, nunca vi chiquita mi celda. Siempre me la imaginé enorme. Esa respuesta cuadra exactamente con lo que acabas de decir, de ese poder que la fantasía tiene en tener esa manera de ayudar a que la persona pueda sobrevivir esa pena y toda esa parte adversa. O sea, es muy interesante esa capacidad de la inteligencia emocional. Claramente nos señalas, el IQ es el IQ y eso lo sabemos perfectamente bien. Pero si la persona que tiene un IQ de 140 puntos no tiene inteligencia emocional, no tiene esa capacidad de flexibilidad y de fantasía necesarias para la resiliencia,
no la va a hacer el día que le cambien las variables. Claro, claro. Entonces sí es un punto fundamental, ¿no? ¿Qué tipo de inteligencia o qué tipo de habilidades debe de tener la persona para poder llevar a cabo ese proyecto de vida, eso que se está imaginando, esas alternativas que está llevando a cabo o que va a llevar a cabo? Porque finalmente también puedes perderte en la fantasía y no hacer nada. ¿Has visto fantasía en niños resilientes? ¿Tú lo has visto en la clínica? En niños, sí, claro, claro, y en adolescentes también, o sea, imaginan, Claro. imaginan, pero además hay algo que te quiero comentar, que dentro de la fantasía habitualmente piensan un poco diferente, no piensan siempre en lo mismo. ¿A qué te Digo, yo no refieres? sé si Cristóbal Colón era muy resiliente o no, pero Pues creo finalmente que no fue tan fácil conseguir su dinero, pensó ¿verdad? diferente, ¿no? Bueno, pensó diferente. O sea, la gente piensa diferente y entonces Sí, se va por cosas diferentes, ¿sí? Es como alguien que quiere conseguir un trabajo en una empresa, en una empresa, en una empresa, en una empresa, y hay una historia de alguien que no recuerdo el nombre, mil disculpas, pero todo el tiempo lo votaron y no le hacían caso, y no del trabajo de las universidades. Lo mandó a todos a volar finalmente, creó su propia empresa y es multimillonario. Entonces es así como, a ver, por qué no se puede pensar en caminos alternativos? ¿Por qué siempre queremos hacer exactamente lo mismo? Y tú lo mencionabas hace un rato con lo de la flexibilidad. sí, y esa es un poco la fantasía de ser flexibles, de si no puedo por la derecha, ¿por qué no lo hago por la izquierda? ¿Y por qué no lo hago por arriba? ¿Y por qué no lo busco hacer? Como cuando estamos en un atrapamiento neurótico, vamos a llamarlo así, para que suene muy fuerte, así que estás Muy fuerte. encerrado y que no hay salida y que no hay para adelante, hay que echarse un poco para atrás. Hay que usar un poco la fantasía y encontrar la salida. Y yo estaba pensando, ahorita que platicamos sobre este tema, sí he tenido pacientes que me abren un poco su historia de abuso, de bullying, de abuso sexual, de abuso en la adolescencia. Y me platican cuando les pregunto, ¿y cómo le hacías para poder estar bien? Y muchas veces escuchas en los niños fantasía. Yo soñaba que era otra persona o que era un cantante o que estaba yo haciendo esto y entre más golpes o más dolor, más fantasía yo tenía. Y gracias a ese personaje fantástico, pudo esa persona ir avanzando y no hundirse. Esa misma, esa misma fantasía que vemos tanto en los niños, en los adultos a veces se pierde. Y cuando tenemos toda esa formalidad que la inteligencia y el sistema educativo tradicional te impone, hace que la persona no piense afuera del cubo, porque la resiliencia es pensar afuera del cubo, es Claro, darle la vuelta. ¿Estás de acuerdo? es el ingrediente diferente, ¿no? O sea, no vas a terminar haciendo lo mismo. Si el psiquiatra francés que te menciono se hubiera quedado de granjero, le hubiera dicho a la tía, no, mira, yo ya me cansé de todo lo que ha pasado, yo aquí me quedo sembrando plantitas, pero no, pensó diferente. ¿A quién se le hubiera ocurrido que iba a hacer psiquiatría y psicoanálisis y escribir libros sobre resiliencia y todo esto? Entonces creo que la gente que nos da sus historias es gente que de repente ha hecho cosas importantes y por eso es tan relevante. Pero también creo que deberíamos de ser un poco más justos en el pensar que hay resilientes junto a nosotros, sentados junto a nosotros en el consultorio y que son héroes sin capa, ¿no? Que realmente todos están saliendo adelante de su propia historia y lo han hecho con gran fortaleza y han aprendido mucho de sus experiencias. Lo que pasa es que estos grandes personajes han sido más fáciles de estudiar y de entender, a ver, ¿cuál es el secreto, no? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste para que te fuera así? Y de esa manera también los psiquiatras de niños tenemos elementos para poder decir, ok, ya sé entonces por dónde tenemos que utilizar los factores de riesgo, hay que bajarlos, los factores protectores hay que subirlos y entonces podemos ir moldeando a esa persona para ser pues, seres humanos más fuertes que puedan enfrentar adversidades y salir todavía mejor de la adversidad, ¿no? Wow, ¿qué te parece si ahora vamos a hablar de nosotros, de los médicos, de los psiquiatras? ¿Somos resilientes o no lo somos?
Y sobre todo también hay que dar esperanza, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestra resiliencia? Vamos a escuchar aquí este audio que te voy a decir que básicamente hay tantas historias que nos inspiran y tantas vidas, como dices, y me gustó este pensamiento que dijiste, el resiliente lo tenemos aquí afuera. Acá afuera está sentado esperando hablar con nosotros. El fracaso no es caer, sino negarse a levantarse. Proverbio chino. Aprende a ser feliz con lo que tienes mientras persigues todo lo que quieres. Jim Rohn. En 3 palabras puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida. Continúa hacia adelante. Robert Frost. Tuvimos en marzo, como sabemos, del 2020, el inicio de la pandemia más fuerte que hasta la fecha hemos vivido, y espero que sea la última que vivamos, que fue un reto para todos nosotros. Es más, esto no estaría sucediendo si no hubiera habido toda la pandemia. Fue la manera resiliente de estar en comunicación con ustedes. Fue la manera de resiliencia de decir, pues no se nos va a acabar el show, vamos a continuar con las herramientas que tenemos. Rosy, ¿cómo ves a los médicos y la resiliencia? ¿Somos resilientes? Yo creo que es, tengo que decir, muy padre, muy lindo, poder tener este espacio para hablar de la resiliencia y de los médicos, ¿no? Yo creo que pues un saludo a todos los colegas que nos escuchan, mi admiración, mi respeto. Yo creo que somos un gran grupo de profesionistas y que somos resilientes, creo que la mayoría. También creo que como humanos, nada humano nos es ajeno y entonces hay quien se pudo haber roto, quien no sobrevivió, hablando de sobrevivencia, y lamentamos muchísimo la pérdida de tantos seres queridos, porque son seres queridos los colegas, porque somos familia. Por ejemplo, entre psiquiatras, bueno, que somos tan apapachones entre nosotros, pues de repente es una gran familia, ¿no? Y hemos perdido seres queridos en todo esto, y de otras profesiones, por supuesto que pasó lo mismo, y quienes primero estuvieron sacando adelante por convicción o porque no tenían otra posibilidad o porque creían que no iba a ser tan terrible, bueno, pues finalmente hubieron quienes no sobrevivieron, hablando de estas 3 cosas, de sobrevivencia, resistencia y resiliencia, ¿no? Yo creo que hay colegas quienes siguen resistiendo, siendo muy fuertes, y creo que hay otros que afortunadamente la mayoría han aprendido de todo lo que ha sucedido y que todos en conjunto hemos mejorado, y creo que los médicos ya no vamos a volver a ser como antes éramos. Y creo que estamos defendiendo más la dignidad, lo que nos esforzamos por sacar adelante a los demás seres humanos, porque es nuestro proyecto de vida y nuestra convicción, y así lo hacemos. Creo que desde todos nuestros campos de batalla, desde todas nuestras trincheras, pues todos estuvimos esforzándonos en hacer los nuestros, ¿no? Los psiquiatras, pues nos pusimos a dar videoconferencias, porque además de repente las cosas eran abrumadoras y lo teníamos que hacer. Pero fíjate qué curioso, siempre hablamos como los médicos, nosotros los fuertes que podemos, ¿no? Y entonces estábamos atendiendo a los que estaban con problemas por el COVID, y nosotros también teníamos problemas muy cercanos, seguramente muy cercanos por el COVID, y seguramente estábamos en duelo y estábamos enfrentándonos a otras personas que estaban en duelo, y aún así, a través de nuestro dolor, estábamos ayudándolos a ellos. Entonces mis respetos para todo el gremio médico, porque somos de otro nivel, de otra dimensión, ¿sí? Si me Yo lo creo que esa fue permiten la decir variable más así. interesante, la que acabas de decir, porque estamos muy acostumbrados a estar neutrales o lo más neutrales posibles, equilibrados, atendiendo y resolviendo. Pero la pandemia nos hizo víctimas a todos y A nos hizo todos. estar expuestos, incluso nosotros más,
por estar cara a cara con el paciente. Entonces, en ese momento en el que, y de hecho, el Rincón de la Mente Sana sale de un webinar que hicimos, que era en la trinchera del COVID. Hice un programa dedicado precisamente a los médicos que estaban en la sala de urgencias y recibiendo. A mí me conmovió muchísimo la muerte del primer chino allá en Wuhan, que es del oftalmólogo, el primer médico que da el pitazo sobre el COVID, que era pues un guerrero más, era una persona atendiendo pacientes, era un oftalmólogo ahí en Shanghai, y es el primero que se da cuenta de todo esto y el gobierno chino lo calla y es una conferencia de prensa y comienza toda la historia. Fue un valiente porque China, como saben, prohíbe muchas de estas cosas que se divulguen. Hay un control en el WhatsApp equivalente ahí en China, que es el WeChat, estaba bloqueado y revisado, lo cachan a este médico, lo sancionan y el médico dice, yo voy a hablar, y hace una conferencia de prensa, junta a 2 o 3 medios internacionales y fue el primero en hablar de COVID. A partir de ahí, el grupo médico queda expuesto como nunca. Nos damos cuenta que realmente, pues sí estamos en la primera línea con todas las personas que estamos viendo. Y ahí entra en cuestión la salud mental del médico, la resiliencia del médico. Dijiste cosas muy duras. Hemos perdido compañeros queridos, hemos perdido compañeros de trabajo que han muerto en la trinchera, que han muerto en este campo de batalla. No nada más ha habido pérdidas a nivel de salud, sino ha habido también economía, consultorios que dejaron de estar llenos y empezaron a tener un problema difícil tanto para el paciente para recibir el tratamiento, como para el médico mismo ejercer su profesión. Y aún no nos recuperamos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué recomiendas? ¿Cómo podemos cultivar nuestra resiliencia? ¿Cómo podemos hacer que el programa de residentes, por ejemplo, sean resilientes los residentes? O sea, ¿cómo podemos hacer estudiantes de medicina que tengan esas capacidades? Yo creo que me vas a tener que invitar a otro programa también para hablar sobre la salud mental de los residentes. Totalmente, eso es un Entonces, tema, fíjate que está saliendo, Jesús también lo dijo, y yo creo que para la temporada del año que entra vamos a hacer un programa sobre la residencia. Ahí siento que todos nosotros tenemos como muchas cosas que queremos decir y gritar, y yo siento que ese es un tema álgido en nuestra formación, ¿eh? Nuestra formación, yo creo que hay que revisar ese tema. yo creo que como, digo, ya estoy anotada para el tema, pero va a tener que ser como mesa redonda porque va a ser muy Sí, interesante exacto. escuchar. Entonces, yo lo que pienso como médicos es que los médicos estamos tan metidos en un proyecto de vida que está dirigido a los otros que dejamos de pensar en nosotros mismos. Y eso nos empieza a ocasionar factores de riesgo en nuestra propia salud, ¿sí? Entonces, de repente no nos cuidamos lo suficiente. Yo entiendo, hablando de residentes, pues que hay que estudiar un chorro y hay que estudiar, y en las noches poca gente podría entender las jornadas de estudio de los médicos residentes. Es impresionante la capacidad para poder aguantar después de una jornada de trabajo. Todavía ponte a estudiar, prepara un examen y al día siguiente preséntate a tu guardia, ¿no? O sea, es prácticamente increíble la capacidad que se tiene que desarrollar para resistir físicamente todo eso. Y eso que se hace luego tiene costos, que son los costos de la resiliencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que tiene uno que aprender a manejar esto más conscientemente, porque finalmente uno es resiliente como puede y como va saliendo en la vida, pero creo que debemos de tomar las riendas de cómo hacerle para ser resilientes. Y entonces es, primero, tienes que fijarte en ti mismo, no es egoísmo, es realidad absoluta. Tienes que cuidarte como estás tú, ¿sí? Como persona, cómo están tus emociones, porque tú estás enfrentando como médico las emociones de los demás, ¿sí? Aunque vayan a verte por un dolor de cabeza, pero de todas maneras ese ser humano
te está hablando de toda una serie de cosas que le implica ese dolor de cabeza o la fractura del brazo o que tiene lupus o que tuvo una vasculitis cerebral o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que el médico, desde el entrenamiento en la escuela de medicina, vea por su propia salud física y mental. Si no integran un programa de esas características disminuyendo factores de riesgo, entonces, pues sale uno de la residencia y ya sale todo bien maltrecho, ¿no? Por todas las jornadas y el desgaste. Y luego búscale trabajo porque hay que seguir haciendo cosas. Entonces, el otro punto a la hora de esto de la búsqueda de trabajo es que creo que el médico también tiene que mantener una dignidad por sobre todas las cosas, porque sí hay situaciones que pues bajan mucho la autoestima y la dignidad del médico y eso no se vale. Yo creo que el médico debe de cuidar mucho su dignidad y no se puede por este lado buscar y imaginar otras alternativas, que finalmente la medicina es maravillosa, la carrera, y te permite actuar en muchos ámbitos. Si no, no estaríamos hablando en este programa. Totalmente. Y Sí. además te voy a decir una cosa, ahorita que te escuchaba, estamos, por un lado yo siento que sí somos un gremio de la medicina, los psiquiatras, que somos más flexibles en atrevernos a hablar de nosotros. Yo te puedo decir cómo te debe de suceder, o sea, a ti a lo largo de mi experiencia, he visto muchos médicos, se me han acercado muchos médicos de diferentes especialidades, cirujanos, cardiólogos, especialidades donde son gladiadores y los entrenan a ser narcisos, los busca, o sea, el programa te hace hacerte así y no expresar miedo, no expresar vulnerabilidad, no expresar una derrota. Piensa es totalmente claro y pienso con mucho cariño en esos de colegas que están así como en una especie de no se vale rendirse, no se vale llorar, no se vale decir no sé. El otro día me encantó eso en una conferencia, estábamos así en pleno congreso, era en otro país, fíjate, fue mi primer evento que fui post-COVID. Bueno, todavía COVID, todavía no puedo decir que post. Todavía no es post-COVID. Pero me encantó que un psiquiatra en el micrófono, él era de ascendencia hindú, tenía su micrófono y uno del público le soltó una pregunta macro, compleja y enredada y difícil. ¿Y sabes qué le dijo? No sé. I don't know. Es una muy buena pregunta y no sé. Yo le estaba echando porras abajo y dije, bravo, así se contesta. Se atrevió a decir no sé. Se atrevió a decir, quiero buscarlo. Como médicos es muy importante mostrarnos vulnerables, hablar de esas cosas. Faltan foros en los cuales el médico habla sobre eso. Hable de sus fracasos, hable de los suicidios, hable de los errores. Es tan importante eso. Yo creo que el primer paso también para dar una educación que favorezca la resiliencia es abrir estos foros donde se puedan externar estas cosas. Es muy difícil someter a una persona joven a ver pacientes todo el día y recibir ese impacto emocional de dolor, de reclamo, de tristeza, de psicosis, de manía, todo metido en una lata. O sea, acuérdate de lo que era, yo me acuerdo de mis guardias que por alguna razón que algún día vamos a entender, el maestro Ramón de la Fuente nos hacía dormir en la residencia en el mismo, perdón, no había residencia todavía y entonces en el instituto nos ponían a dormir en el mismo pasillo que los pacientes, el último cuarto tenía llave y ese era el nuestro, ¿no? Esa experiencia de que te echaban llave y que compartíamos todo ese momento de estar con los pacientes fue muy especial. Ya creo que no es así, lo debo de decir, y ya se cambiaron las cosas, pero fue muy impresionante para una persona que esté en proceso de formación vivir toda esa experiencia. Creo que los educadores, los jefes de servicio, los jefes de educación, de enseñanza, hay que reflexionar cómo educamos a los residentes y cómo generamos médicos que tengan este aprendizaje dentro de la resiliencia, aprender a sobrevivir y a ir teniendo, a rebasar esa
sobrevivencia y a tener esas herramientas de resiliencia. ¿Cómo va tu resiliencia, Rosy? Mi resiliencia, bien, bien. Realmente te decía, yo creo que soy resiliente, sí, sí soy resiliente. Yo creo que he enfrentado muchos retos en la vida, muchas situaciones de salud, familiares, etcétera. Y además eres psiquiatra, ¿no? Y estás llevando una trayectoria profesional y entonces estás haciendo muchas cosas porque a veces es muy fácil, Manuel, para quienes nos ven, a ti, a mí, a lo mejor piensan que siempre estamos así, bien, bien lindos, bien sonrientes y que no pasa nada y que las vidas son pues muy suaves, muy tranquilas, muy sencillas, ¿no? Pero algún día platicaremos de otras cosas. Pero no es así, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido situaciones muy complicadas. Yo en lo personal te lo puedo decir que me pusieron a prueba en todos aspectos, ¿no? De la vida misma. Entonces, pues ahí vamos. Yo creo que lo que te saca adelante es no victimizarte, que también lo decía un proverbio chino por ahí, ¿no? Que no hay que victimizarse, no hay que soltar todo y decir no puedo más, porque en ese momento renuncias a todo y permites que la vida entonces te vaya a llevar como hoja al viento. Yo creo que no hay que victimizarse y hay siempre que mantener el proyecto. Y el proyecto de vida puede ir cambiando. ¿Sí? Y el proyecto de vida como médicos, qué curioso, nos hace seguir adelante y adelante y adelante. Yo creo que ese es un motor muy fuerte. Un médico siempre tiene un proyecto de vida muy fuerte, pero hablando otra vez de los médicos, que este es programa para médicos, no hay que sacrificar las cosas existenciales de la vida. Yo creo que eso es muy Totalmente. importante, ¿no? Yo creo que como comentario final también me encanta oír que yo creo que la pandemia nos ha ayudado a poner una pausa a ciertos tiempos, ¿no? Por ejemplo, se disminuyó el tiempo de viajar en coche, nos dio más tiempo de pensar en cosas que normalmente no hacemos. Y en la práctica del consultorio, yo siento que pude explorar mindfulness, nutrición, calidad de sueño, cosas que normalmente no las revisaba con todo el tiempo. Y no, primero no con mis pacientes, sino con uno mismo, sino con uno Claro, mismo. Porque siento que lo que hemos aprendido es que la salud mental, la medicina, la psiquiatría, tiene que abrirse a todas estas diferentes ideas y conceptos que no debemos de verlas menos, debemos de verlas, entender el constructo de donde salen y poder entender que para lograr tener salud mental se requiere todo ese abanico que se necesita para ser resiliente. Hoy hablamos de apego, de vínculos, de genética, de aprendizaje, de autoestima, de vulnerabilidad, de cantidad de cosas que son importantes para que un individuo pueda tener esas características y no enfermarse. Porque cuando una persona no logra tener esto para la resiliencia, surge la enfermedad, surge el estrés, surge la fractura, ¿no? La ruptura, que es nuestro deber repararlo y ojo, como tú dijiste, no necesariamente una fractura de una persona quiere decir que no va a poder recuperarse con resiliencia. Eso puede ir de la mano. Ese es nuestro claro. trabajo. Eso es nuestro trabajo. Pero sí que increíble plática, estuvo súper a gusto, creo que estamos llegando aquí al final y la verdad sé que habrá comentarios y como nos pasa, estamos aquí juntos y surgen otras ideas de otros programas y de otras cosas que sin duda queremos hacer. Creo que hemos abierto toda esta área de discusión de temas que salen de lo que normalmente en un congreso psiquiátrico se habla, ¿no? Claro. Por error, ¿eh? Porque yo creo que, espero que a partir de todas estas cosas empecemos nosotros a atrevernos a tocar muchos de estos temas que a veces, ¿no? Pues como no es una enfermedad del DSM-5 no lo cubro, ¿no? Como Claro. no está publicado. Oigan, como que tenemos que replantearnos un poco todos estos temas y abordarlos en congresos nuestros y aprender a ver la salud mental
de esta manera mucho más holística y completa. ¿Qué piensas tú, Rosy? Yo lo que pienso es que este es un tema fundamental en todas las áreas de la medicina, en todas las áreas de la vida. Yo creo que todos debemos de tener ya en mente aprender de la vida, porque finalmente también nos lo cuestionamos mucho, ¿no? ¿Qué carambas venimos a hacer acá? Pues si empezamos por la palabra aprender, pues yo creo que sería un buen inicio, ¿no? Excelente. Rosy, muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado de estar aquí contigo. Listo para pensar qué otros temas vamos a hablar y creo que toda esta carrera que tienes, tu vida es resiliente, tu carrera, tu formación como psiquiatra es interesantísima y es un regalo para nosotros y para el público el escucharte y oír toda tu sabiduría sobre este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, de veras de corazón. Ha sido maravilloso poder hablar sobre de esto, ¿no? A encontrar el foro adecuado y yo espero que esto también sea como un motivo más de resiliencia para algunas personas que nos escuchan. De eso se trata. Claro. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su atención. Los espero aquí en 15 días con un programa muy especial que estamos preparando ya para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Esto fue El Rincón de la Mente Sana Radio, con el Dr. Manuel Sánchez de Carmona. Los esperamos en nuestra próxima emisión, en el mismo horario, dentro de 14 días. El Rincón de la Mente Sana Radio. Llevado hasta ustedes por Armstrong Laboratorios. Siga disfrutando de la programación de Armstrong Streaming.